Bueno, hermanos, me ha tocado en este día estar acá. Si me ven nervioso, sepan disimularlo. Y bueno, quiero hacer una oración antes de empezar para que sea Dios el que pueda hablar. Oramos. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por Cristo, por el amor eterno que recibimos tus hijos a través de Él. Gracias por amarnos en Él. Si podemos medir el amor que tienes, Padre, para con nosotros, es Cristo, Señor, ese amor inagotable, incomprendible, Señor, para nosotros. Gracias por ese amor, por tu misericordia. Te queremos pedir que hoy podamos escuchar tu palabra, tu verdad, y que uses la vida, Señor, de tu Hijo, Señor, que a pesar de mi incapacidad, a pesar de mi ignorancia, seas tú el que hable, que sea tu Espíritu el que pueda transmitir la verdad y que no sea yo, Señor, que no sean mis palabras. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, llegamos a un capítulo y una etapa nueva dentro de lo que es la confesión, y sería el capítulo 21, que es de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Saben que siempre hacía hincapié Ale y Javi acerca de las estructuras de este edificio que es la confesión, las cuales los primeros 6 capítulos hablaba acerca del cimiento. Los siguientes capítulos hablaba de lo que sería la estructura, y ahora ya pasamos a otra etapa, que es la etapa del revestimiento o la fachada de un edificio, lo que se ve como resultado de esa estructura. Si esa estructura no estaría sólida, esa fachada o esa imagen visible no se podría ver. Entonces es tan importante entender que estamos pasando a otra etapa, y esto es la consecuencia de esa estructura. O sea, vivimos lo que vamos a ver, la vivencia cristiana como resultado de esa estructura. Si esa estructura está bien puesta en un edificio, se podrá ver ese resultado de esa vida cristiana. Y hoy nos toca empezar con este tema de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y es un tema que cuando escuchamos, quizás en la inmadurez o cuando uno recién llega a Cristo, es como que uno cree que hay una lista de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Como si fuera que hay algo que cuando llego hay alguien que me da una lista y me dice esto se puede hacer y esto está prohibido. Entonces es como que hay un interrogante en las personas al principio, cuando uno llega a Dios, de saber qué está permitido y qué no. Pero es por la inmadurez, es por no entender de qué se trata esta libertad. Y lejos está de pensar así, porque de lo que se trata esta libertad cristiana y de la libertad de conciencia es el resultado de esa libertad que Dios nos da. O sea, sabemos que como hijos de Dios hay cosas que sí podemos hacer y cosas que no, pero eso es el resultado de la libertad que Cristo ya puso en el corazón nuestro. Entonces, para poder entender esto mejor, yo pensaba, ¿no?, acerca de lo que es la muerte, de la muerte en la cual nos encontrábamos nosotros como antes de conocer a Cristo. Estábamos en una muerte y en una condición espiritual de muerte. Y si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida, tendríamos una muerte eterna, si no hubiese sido por esa misericordia de Dios. Entonces, si pensamos en la muerte, lo contrario es la vida que Cristo nos dio. Si pensaríamos en las tinieblas o en la oscuridad donde nos encontrábamos, nuestra mente apelaría a decir, Cristo nos trasladó, el Padre nos trasladó al reino de la luz admirable de Cristo. Entonces, sería lo contrario. Y para hablar acerca de esto, vamos a hacerlo al revés. Cuando pensamos en libertad, lo contrario es la esclavitud. Y eso en mente es lo que tenemos que entender para poder ver lo que es la libertad cristiana. O sea, es esa esclavitud en la cual nos encontrábamos y hoy Dios nos dio esa libertad.
No sé si recuerdan, en el capítulo 9 de la Confesión, hablaba acerca del libre albedrío. Y cada capítulo en la Confesión, o sea, yo veo que Ale y Javi hacen un trabajo, la verdad, admirable, porque no es fácil dar todos los capítulos de la Confesión en una sola hora, 1 hora y algo, porque no es fácil. Creo que los que están hace más tiempo han pasado por la Confesión con ellos, y había capítulos que la tenían que hacer quizás en varios días, porque hay capítulos que no se puede, es tanta tela, como dice creo que Javi, para poder compartir, que no es fácil decirlo todo. Pero siempre hay una idea que es la que uno tiene que entender. Si yo entiendo la idea del cuerpo de doctrina que se me está hablando, yo puedo seguir entendiendo lo que cada doctrina que sigue. O sea, si hay algo que yo no entiendo y digo, ¿de qué se trata este capítulo? Y no puedo entenderlo, no puedo quizás entender otros capítulos más adelante. Por eso decía que era tan importante la estructura. Si no entiendo la estructura, no puedo entender lo demás. Entonces es importante entender siempre eso. Y volviendo a eso que le daba como ejemplo del capítulo 9, que hablaba del libre albedrío, la idea central de ese capítulo habla que si la naturaleza del hombre es esclava, lo será también su voluntad. Entonces, si la persona es esclava por sus pecados, su voluntad va a estar ligada a eso. O sea, una persona muerta no puede decidir, ni tampoco puede, ni quiere hacer nada por la voluntad de Dios, porque su voluntad está sujeta a esa esclavitud, y esa es su naturaleza. Entonces, entendiendo eso, yo puedo seguir entendiendo todo lo demás. Pero es importante siempre entender las ideas principales de cada capítulo, y así yo puedo seguir entendiendo lo que viene por delante. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que la confesión no es un cuerpo de doctrina, creo que muchas veces lo ha dicho Javi y Ale. No es un cuerpo de doctrinas tiradas así por el azar, y bueno, hoy vamos a hablar de esto, mañana hablamos de lo otro, sino que viene como una armonía. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es el resultado de todo lo que vimos anteriormente en la estructura de la vida de un hijo de Dios, como un edificio. Hoy podemos ver esa evidencia que demuestra, es la cara visible, esta libertad que Cristo nos pudo dar, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a leer el primer párrafo. Dice, yo capaz que lo voy a leer de acá y dice alguna palabra diferente, pero como siempre decimos que la idea es la misma. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro, de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios, en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha aún más en la liberación del yugo ceremonial a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que practicaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. No sé si lo dije tal cual, pero bueno, algunas palabras, como dije, capaz que fueron variando. Vamos a detenerlo en la primera parte del párrafo, está dividido en dos, y vamos a ver que hay 11 libertades que menciona. De esas 11 libertades que menciona, hay 9 que están expresadas de forma negativa, o sea, nos libró de o del, y después vamos a ver 2 que son en forma positiva, que es para qué nos liberó. Entonces, hoy
quizás no sé si me van a seguir, yo tengo que ir rápido por el tema del tiempo, voy a leer los pasajes y los voy a leer, pero si alguno después me pregunta, yo le digo el pasaje que menciona. Lo primero que dice es de la culpa del pecado, de eso el Señor nos libró. Y vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice así. Después vamos a leer Colosenses. Pero de la culpa del pecado nos libertó y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como saben ustedes, hermanos, la palabra redención es la compra de un esclavo y cambia su condición. Eso es lo que redimir a una persona. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que lo primero que podemos decir dentro de las libertades que Dios nos dio es que nos libró de la culpa del pecado. O sea, eso es algo que yo tengo que entender. ¿De qué me liberó Dios? No para hacer o no hacer ciertas cosas, sino que yo tengo que entender, Dios me liberó de la culpa del pecado, como importante para saber de qué se trata esta libertad. Lo segundo, de la ira condenatoria. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículos 9. Dice así, Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De esto también Cristo en la obra de la cruz trajo esa liberación de la ira condenatoria. Tercero, del rigor y de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. De esto vamos a hablar más adelante, pero acá no dice que nos libró de la ley, sino que nos libró de la maldición de la ley. Todo aquel que no cumplía la ley, había algo que tenía que pagar. Entonces, de eso nos libró, de la maldición de la ley. Por eso Cristo vino a traer esta libertad. La cuarta, de este presente siglo malo, ahí en Gálatas, capítulo 1, hoy los voy a volver loco con los pasajes, pero es bueno para que uno pueda entender bien dónde está esto que nos habla, ¿no? Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como saben, hermanos, hay dos siglos: el presente siglo y el siglo venidero, que es cuando el Señor venga en la eternidad. Ese va a ser el siglo venidero, pero Él nos libró de este presente siglo malo. O sea, ¿qué quiere decir con esto también? Hay ciertas cosas que en el mundo están pasando y que, más allá de que, no quiero decir con esto de que somos exentos a que no nos pase nada, pero hay ciertas cosas que Dios nos guarda como iglesia. Uno ve en una de las iglesias de Apocalipsis, no recuerdo hoy exactamente, pero le hace una promesa y le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y nosotros como cristianos tenemos ese cuidado de Cristo sobre nosotros. No queremos decir con esto de que no vamos a pasar por enfermedades o pobreza, pero siempre hay un resguardo sobre su iglesia. Dios nos cuida de eso. Quinto, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 36 al 36,
Dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Y el versículo 44 de ese mismo capítulo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y también podemos leer Romanos, capítulo 6. Es este tramo de muchos pasajes. Después bajamos un poquito la intensidad. Perdonen si estoy siendo medio acelerado, pero así podemos decirlo todo. Capítulo 6, versículos 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la quinta libertad. La sexta es del mal de las aflicciones. Y vamos a ver el Salmo 34. Salmo 34, versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Entonces, ¿qué significa esto del mal de las aflicciones? No significa de que no vamos a tener aflicciones, sino que nos habla del juicio de esas aflicciones. Hay gente que sufre el juicio de Dios sobre algo. Por no conocer a Dios hay juicio sobre las personas. Nosotros como hijos de Dios no pasamos por ese juicio, aunque sí pasemos por aflicciones, pero no del mal de las aflicciones. Séptimo, del temor y del aguijón de la muerte. Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre. Ahí está claro lo que está diciendo acerca de esta libertad, del temor de la muerte y del aguijón de la muerte. Octavo, de la victoria del sepulcro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, otra de las libertades es del temor y del aguijón de la muerte. Y lo que leímos recién, de la victoria del sepulcro. Novena, dentro de estas formas negativas, de la condenación eterna. Vamos a Juan 5, 24, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Damos gracias a Dios por eso también, porque es algo que nos libró. Pero ahora vamos a ver dos que son de forma positiva, que es ¿para qué nos libertó? ¿Para qué nos dio esa libertad? Ya ahí aflojamos, son dos versículos más. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15.
Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta libertad, que es de forma positiva, es para tener libre acceso a Dios. De esta forma vemos cómo en este pasaje, cómo esa libertad para acercarnos a Dios, antes estaba ese ese velo que no permitía al hombre acercarse a Dios. Hoy, por medio de esta obra de Cristo, nos ha dado la libertad para poder venir ante Él y acercarnos confiadamente. Y para servirle en obediencia, esto es un pasaje muy claro, muy clave para poder entender acerca de la libertad, y que está en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 74. ...74 y 75... Acá Zacarías profetiza acerca de Cristo y de su obra, y es algo muy importante lo que dice. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviramos, sino que en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, para poder servirle con un amor filial, como dice acá, y una mente dispuesta, estas son 11 libertades que pudimos ver en esta primera parte del párrafo, que son importantes. Después, si los que tienen la confesión o la pueden buscar, si podemos ir detalle por detalle, es muy lindo toda esa obra y ese cuerpo de doctrina que podemos comprender. La segunda parte del párrafo, perdón porque ya leí demasiado los pasajes, vamos a ver que dice acerca de cómo era estas libertades en los que eran los antiguos, los que eran antes de Cristo. Entonces dice, así como los antiguos fueron salvos por medio de la fe, así como nosotros, de la misma forma, estos antiguos tenían estas libertades por medio de la fe. O sea, parece un poco contradictorio, porque dice, pero si Cristo no vino, pero de la misma forma es la salvación. La salvación era por medio de sombra, no es como que yo me paro acá y vean la sombra. O sea, ellos veían esa sombra, no veían la sustancia, pero así creían por fe en la salvación. De la misma forma es la libertad. Ellos tenían, por la fe, creían en las libertades que les iba a dar. Entonces, algo para poder entender más es que la fe y la libertad siempre están entrelazadas, no pueden separarse. Así como para poder entender la salvación sin la fe no puedo entender la salvación, de la misma forma las libertades que Cristo me dio no las puedo entender separadas de la fe. No las puedo separar, no pueden estar separadas. O sea que la fe y la libertad siempre van a estar ligadas. Y la gracia de la fe es el resultado de la muerte de Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay hermanos que tienen, no queremos decir que son herejes ni nada, pero que las personas que son arminianas en cuanto a su creencia, hay ciertas cosas que ellos te pueden quizás refutar o decir y que tienen argumentos bíblicos para creer en eso. Pero el argumento que ellos sostienen es que el hombre está muerto en delitos y pecados. O sea, no todas las ramas creen esto, pero hay una rama que ellos creen que el hombre sí está muerto en delitos y pecados. Pero en la inconsistencia, en la fe de lo que ellos creen, es que ellos dicen, el hombre puede resistir a la gracia de Dios. El hombre puede decir, sí quiero aceptar a Cristo o no quiero aceptar a Cristo. Y ahí está esa inconsistencia. Porque si así fuese, la muerte de Cristo no fue efectiva.
Porque si la muerte de Cristo es la que nos da por medio de la fe la salvación, entonces si una persona no la quiere es porque entonces esa muerte no fue efectiva. Entonces ahí está la inconsistencia, que no puede separarse. Es el resultado de la gracia, la muerte de Cristo. O sea que a través de la muerte de Cristo, en esa obra derramó la fe para sostener a sus hijos y creer en esa salvación que no se pierde. O sea, no se puede separar. Por aquellos que Cristo murió, esa fe va a estar acompañándolo toda su vida hasta que Cristo venga. No se puede separar nunca. Porque si yo pierdo la fe, es que entonces la muerte de Cristo no fue efectiva. De la misma forma, como podemos ver acerca de estas libertades, no puedo separar, van entrelazadas. Así como yo no puedo perder la fe que Cristo me dio por medio de su muerte para vida eterna, tampoco puedo perder estas libertades que Cristo me dio a través de esa fe que compró. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es la fe lo que sostiene y no permite que esas libertades que quizás recién mencionamos podamos perderlas. Uno no puede un día decir, hoy la culpa del pecado, ¿sabes que yo siento culpa por el pecado? De vuelta. Entonces, esa libertad no fue por fe, fue por emoción. Si yo digo, no, yo sé que Dios me va a condenar y que estoy condenado eternamente, no, entonces esa libertad que Dios me dio no fue por fe, fue una emoción. Entonces siempre esas libertades son las que me sostienen como hijo de Dios y tengo que vivir en esas libertades. Y esas libertades son las fachadas, como decíamos, de ese edificio, las cuales la gente puede ver y decir, este hombre o esta mujer realmente tiene a Dios porque su fe demuestra que tiene una vida nueva, su fe demuestra que se puede acercar a Dios libremente, su fe demuestra que tiene acceso al trono de la gracia, que no tiene miedo a la condenación eterna porque Cristo está en él o en ella. Esas libertades se muestran, es la carta visible que tenemos nosotros. Entonces decimos que Cristo en su muerte no solo murió por nuestros pecados, no solo murió para cumplir con las exigencias de la ley, sino que también otorgó esta seguridad que está en el pacto con Él por medio de la gracia y de la fe. Entonces, en el nuevo pacto, estas libertades, como decíamos recién, se ensanchan. ¿Por qué? Porque ahí, como veíamos en la parte final de este primer párrafo, dice que ya no hay un yugo ceremonial. Y de esto sí podemos entender que como hijos de Dios no estamos ligados a esto. Nosotros no tenemos que cumplir con fiestas solemnes o rituales que el pueblo judío hacía, que eran sombra de Cristo. Cuando Cristo vino, todas esas cosas se cumplieron en Él. Por eso ya no tenemos que cumplir con esas leyes ceremoniales que el pueblo judío tenía. ¿Por qué? Proyectaban su fe en eso. O sea, por eso lo hacían. Hay una mayor confianza para acceder al trono de gracia, como decíamos antes. Había un velo antes y no se podía traspasar ese velo. Ese velo estaba para que un hombre, una cabeza, entrara como cabeza federal orando por el pueblo una vez al año, y ese es algo glorioso poder decirlo, que hoy cuando estamos en Cristo entramos a ese lugar santísimo y tenemos ese libre acceso delante de Él y saber que ese es el lugar santísimo. Cristo es el lugar santísimo de Dios, y cuando uno ora en Él, uno tiene que entender la misma reverencia que ese pueblo tenía, que cuando entraba en ese lugar santísimo, si ese hombre estaba en un pecado que no había sido confesado, moría automáticamente en ese lugar, y como nadie podía entrar para sacarlo porque se moría, lo sacaban con una soga. Y tenía campanitas que se movía diciendo, por lo menos sabemos que no se mandó ninguna, que sigue vivo, porque si no lo tenían que sacar de esa forma. Entonces, ese lugar tan santo es el mismo lugar que tenemos en Cristo, y que sabemos que ese es el lugar que Dios nos dio, y que tenemos esa libertad para poder entrar. Hoy como pueblo que quizás estamos del otro lado,
y una comunicación más libre del Espíritu que aquellos que estaban bajo la ley y no bajo la promesa del Espíritu. Como decíamos antes, todos los antiguos tenían una idea de sombra. Hoy nosotros vemos ya la sustancia. Hay un libro que es hermoso para mí que se llama De la sombra a la sustancia, y que uno ve todas las cosas que eran tipos de Cristo y que hoy ya vemos al antitipo, que es ese Cristo, y que ya no necesitamos ver como en sombras, sino que ya lo vemos realmente como es. Hasta ahí es el primer párrafo. Este capítulo solamente tiene 3, pero dice muchas cosas. Vamos al párrafo 2. El párrafo 2 dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrario a su palabra, o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Recién, cuando estábamos abarcando el primer párrafo, hablábamos acerca de lo que es las libertades del Señor que nos otorgó por medio de su obra. Cuando empecemos a desmenuzar este párrafo, vamos a ver lo que es acerca de la conciencia. O sea, sin alejarme de esa palabra libertad, o sea, teniendo presente que es por medio de la fe, podemos meternos en lo que es la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, un significado podría decir que la conciencia es la voz de un juez que aplica desacreditando o acreditando una acción de una persona. Eso es lo que podríamos decir. O sea, la conciencia es la que me desacredita o la que me desacredita. Pero la conciencia no es el juez final ni supremo. El hombre sin Cristo tiene una conciencia cauterizada, tiene una conciencia corrupta. Y vamos a poder entender esto leyendo un pasaje que está en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Entonces, acá podemos ver que Dios grabó la ley en el corazón de todo hombre. Y después vamos a ir viendo más detallada para no confundirnos. Porque acá lo que dice es que en el versículo 14 dice: porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, ese corazón está escrito, pero es un corazón de ¿cómo? De piedra. Pero la conciencia les dice, o sea, uno sin conocer a Cristo, sabe, una persona, que mentir está mal. Por más que lo haga, sabe que matar está mal. Por más que pueda decirlo o hacerlo, sabe que está mal. En el fondo lo sabe. Entonces, hay una conciencia que le habla, porque hay algo escrito en el corazón de todo hombre. Que el hombre niegue la existencia de Dios es otra cosa, pero está escrito en su corazón de piedra. No hay un corazón regenerado, no hay un corazón transformado, no hay un corazón de carne, es un corazón de piedra. Pero nosotros como cristianos no podríamos decir, bueno, que tu conciencia te lo diga, porque sabemos que la conciencia nuestra no es nuestro juez. Al principio del párrafo dice: solo Dios es el Señor
de la conciencia. Y eso es lo que uno tiene que entender como hijo de Dios. Nuestra conciencia nunca nos va a marcar el parámetro de si estoy bien o si estoy mal. El Señor es el dueño de nuestra conciencia y es el Señor de la conciencia, para poder siempre entenderlo y nunca equivocarnos. O sea, uno tiene libertades, pero no significa de que somos libres. ¿Por qué? Porque solamente Dios es, en el capítulo 2 de la confesión dice, solo Dios es libérrimo, que es absolutamente libre. Nosotros somos libres, pero estamos condicionados en nuestro pecado. Hay cosas que... Porque no es que nosotros compramos esa libertad, no es que la ganamos nosotros, alguien nos la dio y ese fue Cristo. O sea que las libertades que tenemos nosotros no son por nuestras obras, no son por nuestros méritos, es lo que Cristo hizo en esa cruz. Y para meternos de forma general acerca de esto, ¿cuál es entonces el parámetro o los puntos para poder pararme y decir, bueno, está bien, Dios es el Señor de la conciencia, pero a mí Dios me dice una cosa y a vos te puede decir otra cosa? Entonces, ¿cómo podemos ver qué está bien o qué está mal de acuerdo a la voluntad de Dios? Y eso lo vemos a través de su palabra. La palabra es la que rige qué está bien y qué está mal. Y por eso uno se basa en la palabra de Dios, porque si no... el Dios de Andrea diría una cosa y mi Dios diría otra cosa. ¿Y cómo sabríamos cuál es la verdad? La palabra es la que yo puedo mirar como regla para decir, sí, lo que vos estás haciendo es por una libertad de conciencia o no. ¿Por qué? Porque, no me quiero ir en tantos pasajes, pero Mateo 15 habla acerca que el Señor les dice, ¿no?, que hay gente que se deja llevar por mandamientos de hombres. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Cuando la palabra no dice algo y uno como hombre puede manipular la verdad y decir, no, pero esto significa esto, no, pero la palabra dice esto y no lo dice la palabra, entonces esa persona está usando un mandamiento de hombre para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué los judíos hacían tantas cosas? Y uno dice, ¿y dónde sacaron esas cosas? Ellos tenían un libro que se llamaba el Talmud, que lo tiene todavía, y que ellos lo toman así como la confesión, quizás, y se rigen bajo ese libro. Pero muchas veces dejan de lado la palabra por seguir tradiciones de hombre. Y no es que las tradiciones sean malas, creo que hace poco, no sé si Ale lo compartía, las tradiciones a veces no son malas, pero el tema es, ¿está conforme a la palabra de Dios? Si no está conforme a la palabra de Dios, esa tradición es equivocada y no me puedo regir por eso. Entonces, es importante entender este punto, ¿no? Como mandamiento, como doctrina, tiene que ser explícitamente en la palabra para poder seguirla. Entonces, también está el otro peligro de entrar en un legalismo, ¿no? Recuerdo ese momento cuando Pedro, el Señor abre un lienzo y le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué le respondió Pedro? No, Señor, yo jamás comeré cosa inmunda, ni nunca entró en mi boca. Y era el mismo Señor que le decía, Pedro, mata y come. Entonces uno a veces quiere tener un legalismo por encima de lo que Dios me está mandando. Quiero ser más santo de lo que Dios me dice. Entonces, siempre y cuando esté conforme a la palabra, eso será bueno. Entonces, Cristo me libertó de la culpa de la ley, como decíamos antes, pero no quiere decir que, o sea, Él me salvó de la culpa, pero no me eximió de cumplirla. Y gracias a Dios, hermanos, yo no sé si alguno no pudo estar este domingo, pero nuestro hermano Horacio dio una palabra ejemplar acerca de esto. Y la verdad que me quedé asombrado de cuán fiel fue explicado este tema, de cuán fiel fue y predicó acerca de que Cristo haya muerto por nosotros, por la maldición de la ley, no significa de que yo me tenga que eximir y no cumplir con la ley. La ley ceremonial, sí, porque se cumplió en Cristo, pero la ley moral de Dios, Dios no caduca su ley moral.
Y uno como cristiano no va a alcanzar la salvación por cumplirla, porque no puede, pero no significa que con eso yo no tengo que amar la ley de Dios y cumplir con la ley de Dios. Eso es lo que uno tiene que tener en claro para poder también entender acerca de estas libertades. Una libertad sin ley, ¿qué es? Un libertinaje. O sea, yo hago lo que a mí me parece. Lo que a mí bien me parece, yo tengo una moral que es mucho más alta que la tuya, entonces yo por eso hago cosas que vos no hacés porque mi moral es alta. Entonces no, la moral de uno es medida por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que yo tengo que cumplir. Y para meterme un poquito más, para poder entender esto, vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo 5, 17 al 20. Y vamos a leer otros pasajes justo todo por ahí. Pero dice así, Jesús hablando: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. O sea que uno es imposible que pueda cumplir la ley a la perfección, pero ¿quién es el que me guía a poder cumplir con la ley de Dios? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu es el que nos lleva a poder cumplir, no a la perfección, porque nadie puede cumplirla, solo Cristo la cumplió, pero sí el amarla, sí el conocerla y sí el cumplirla. Dios me lleva a eso, a poder, antes como mi conciencia estaba cauterizada, como mi voluntad era esclava, yo no podía ni quería amar ni cumplir la ley de Dios. Y vamos a ver por qué. Versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero acá el Señor levanta la vara y dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se levanta la vara. El versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí podemos seguir un montón. Hasta el capítulo 6 vemos que Jesús decía: oíste que fue dicho tal cosa. Pero yo digo, y levanta la vara. O sea que la ley, Cristo no vino a decir: ya está, yo la cumplí, ustedes no tienen que hacer nada. El Señor dijo: antes era esto, ahora yo lo vengo a elevar. Sin la ayuda del Espíritu Santo sería imposible, porque nadie podría hacerlo. Ahí en Juan, capítulo 14, 14, vamos a leer algunos versículos salteados. Es la promesa del Espíritu Santo, pero dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, y acá está, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré
y me manifestaré a él. Versículo 23, Jesús le respondió: el que me ama, mis palabras guardas, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, podemos ver acá acerca de que la ley no caducó, la ley moral de Dios no caducó, y si uno ama a Dios, sus mandamientos debe guardar, y su ley debe amarla y también conocerla, porque ese es el punto. Yo puedo pecar por no conocer la ley de Dios, por no conocer ese mandato que Dios me da. Muchos cristianos confunden la justificación con la santificación. Cristo me ha justificado, por su obra yo me puedo presentar delante del Padre y Él va a decir: tal persona está siendo justificada por la obra de mi Hijo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa persona está justificada. No por la obediencia ni por su mandato a la ley, por lo que haga, sino porque Cristo lo justificó. Pero la santificación es otra cosa. Yo no voy a alcanzar la salvación por medio de la santificación, pero la santificación es algo que yo lo tengo que vivir amando la ley de Dios y mostrándola todos los días de mi vida, porque si yo amo la ley de Dios, voy a ser santo como Él es santo. ¿Cómo funciona esta libertad en mi entorno? Algo para... Después, si quieren buscarlo, está en 1 Corintios capítulo 8. Había un suceso donde los hermanos de la iglesia de Corintio, había gente que estaba firme en las libertades y en la libertad de conciencia y compraba cualquier tipo de carne. Resulta que la carne que era ofrecida a los ídolos estaba más barata. O sea, era como ir al coto. Iban al coto porque estaba más barata. Hoy en día quizás yo, si mi hermano Carlos lo veo con 2 bolsas de carne, no le pregunto si la fue llevada a un sacrificio o no, sino que le digo que si me invita para el asado. O sea, lo que menos voy a preguntarle es si fue ofrecida o no. Pero en ese tiempo los hermanos luchaban con estas cosas. Quizás hoy nosotros no nos pasa eso, pero sí nos pasa otras cosas. Y un ejemplo que yo quería poner es algo que puede pasar y que suele pasar en el entorno cristiano. Es, por ejemplo, ¿se puede tomar alcohol o no se puede tomar alcohol? Entonces hay gente que dice: no se puede tomar alcohol. No se puede. Entonces, ¿es un mandato de hombre o es un mandato acerca de la Biblia? Entonces algunos ya se agarran de un pasaje para decirlo y otros se agarran de otro para poder decirlo. Ahora, acá lo que tiene que ver y lo que quería enseñar Pablo acerca de ese capítulo, después si lo quieren leer en el capítulo 8 de Corintios, es el hecho de entender de que si yo estoy con un hermano y ese hermano tiene una debilidad o hay algo que todavía no pudo resolver con el tema del alcohol, mi libertad cristiana hace que por amor a él yo no tome. Vamos a tomar una manada, hermano. ¿Cuál es el problema? Si no podemos tomar alcohol, tomemos una manada. ¿Por qué? Porque si yo digo no, yo tengo que tomar alcohol, si vos no querés tomar, yo demuestro que entonces hay una atadura en mí y mi hermano que es débil no ve el amor de Cristo en mi vida. Entonces, si yo tengo libertad, tengo que demostrar esa libertad en el amor con mi hermano. Y decir: hermano, no te das ningún problema, vos no tomás, yo no voy a tomar. Por amor a Cristo vamos a tomarnos una Coca-Cola o lo que sea y vamos a tomar. Pero por amor, por libertad, no porque si el hermano piensa que está mal o es pecado tomar. Porque eso es otra cosa. Yo como quizás puedo estar en una libertad, en esta libertad un poco más madura, por amor a mi hermano, de decirle: quédate tranquilo, no vamos a tomar. Pero también vamos al otro extremo. Y yo digo los extremos porque acá no pasan, por eso estamos hablando de los extremos. Pero por ejemplo, una hermana, ¿no?, que se maquilla. Entonces, hay gente que dice: no, maquillarse no está bien. Una hermana no se puede maquillar. Entonces, ponele un ejemplo que viene una hermana y le hace sentir a todas las hermanas
que se pone un poquito de rubor o se pinta sus labios, que está mal, que está en pecado. ¿Cómo una hermana se va a pintar? Entonces las demás hermanas se sienten tan mal por lo que está diciendo esta hermana, que entonces no se quieren pintar mal. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? La libertad de conciencia sería corrompida porque está entrando un mandamiento de hombre en esa iglesia. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que medirlas con las lupas. Tomar alcohol, como por ejemplo, no significa de que uno como cristiano puede embriagarse, que es otra cosa. Y no significa que una hermana no tenga decoro para poder vestirse o poder arreglarse. Pero el tema es cuando yo me quiero sumar a una doctrina y decirle esto se hace así, y que las personas se rijan bajo una doctrina de hombre y no bajo la doctrina de Cristo o la doctrina de Dios. Por eso es importante conocer la ley de Dios, porque eso es lo que me da la libertad para decir, no, mirá, lo que vos estás diciendo no está conforme a la palabra, entonces yo no me voy a sujetar a eso. Porque hemos sido manipulados, hermanos, ¿por qué? Por a veces no conocer la ley de Dios, por no conocer la palabra, y que hay personas que con mala intención manipulan. Entonces, si es un mandamiento de hombre, no me puede condicionar. Y como decíamos antes, ese verdadero amor es el que demuestra que yo tengo una libertad en cristiana y que puedo, por amor a mi hermano, si sé que esto va a ser de tropiezo para él, no hacerlo, porque tengo ese amor por mi hermano y no quiero perderlo. Entonces, si eso puede ser razón de que mi hermano se vaya o que le pase algo, por amor a él no lo haría. Vamos a leer el último párrafo, que es el párrafo número 3. Y dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es que siendo librados de la mano de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y para poder explicar todo lo que dice este párrafo, yo pensé en Gálatas, capítulo 5, y que dice como título Gálatas: estad firme en la libertad. Entonces, dice así: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Ahí le está hablando. Si Cristo nos hizo libre, ¿para qué volver de vuelta a los yugos de la esclavitud? ¿Y qué querían esclavizar estos judaizantes? Dice aquí: yo Pablo os digo que si circuncidad de nada aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué ley? Ceremonial. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, que os estorbó para obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Entonces, acá vemos un claro ejemplo acerca de lo que habíamos hablado recién, de que había un grupo de judaizantes que le decían a los hermanos que se tenían que circuncidar. La circuncisión era lo mismo, una sombra de lo que realmente Dios iba a hacer, que era circuncidar el corazón. Y esa circuncisión del corazón era la del nuevo pacto, la cual Pablo le estaba hablando que tenían que vivir en esa vivencia de un nuevo pacto y no bajo el régimen del antiguo pacto. Entonces, acá vemos
acerca de estar firmes en esta libertad que Cristo nos dio. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, como decíamos recién, que si no sería un libertinaje, sino serví por amor los unos a los otros. Y esto encaja también a lo que nuestro hermano Javier nos está compartiendo. Pero el poder entender que la verdadera libertad con la cual Cristo me dio es la que me lleva a servir como hijo de Dios dentro de la iglesia. Y que gracias a Dios estamos pasando por esta etapa tan linda de poder como iglesia empezar desde las bases, y que para mí hoy ha sido un honor, un privilegio estar acá, y la verdad un temor, porque no es algo que hago habitualmente, y quizás si notaron nervios, les pido perdón, después borramos eso antes de la charla, pero bueno, yo creo que estamos felices de que todos podemos hacer algo dentro de la iglesia, y que todos podemos hacer, por pequeño que sea o por grande que sea, el poder tener esa libertad de poder hacerlo, y de ver que cuando nuestro hermano Alberto y Ángela vengan de visita después y vean cómo la iglesia creció, cómo la iglesia empezó a crecer a nivel espiritual, a nivel de gente, lo que sea, pero el poder maravillarnos y decir: las libertades están, y que uno tiene que vivir en esas libertades, y por amor a Cristo servir al Señor por ese amor, no como excusa para pecar, porque sabemos que eso no nos da nuestro Dios, pero sí la libertad para poder servirle, y eso es algo hermoso, es algo que Dios nos regaló, y servirle a Él es un regalo. Así que vivamos en ese pensamiento, y que podamos colaborar, así como nuestro hermano Alejandro y Javi sirven al Señor con tanto amor, que sigamos ese ejemplo, y que podamos seguir imitando lo que ellos hacen. Así que oremos y terminamos.